En esta sección hoy tenemos un invitado muy particular, director de cine, que tiene un documental muy fresquito que lo podés ver en Flow, que se llama Una casa sin cortinas. Estamos hablando de Julián Troxberg y lo tengo aquí en línea. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, este documental es muy particular, quiero que me cuentes vos un poquito. Habla de un personaje como Isabelita o María Estela Martínez de Perón, como la podemos llamar de distintas maneras. Contame vos cómo se te ocurrió, cómo fue. Bueno, parte de la cosa, ya dijiste algo vos que para mí es sorprendente, y es que pasan los años y no es claro por qué el personaje se llama o Isabel Perón o María Estela Martínez, ¿no? Fue presidenta de la Argentina, fue la primera mujer presidenta de la Argentina en 1974, y si lo pensamos retroactivamente es bastante pronto, porque incluso fue vicepresidenta en 1973 y, por ejemplo, Estados Unidos recién tuvo una vicepresidenta mujer en 2021, con lo cual Argentina era sorprendente que una mujer sea presidente para ese momento. Eso ya es llamativo. Lo del nombre es llamativo. ¿Cómo se llama este personaje que fue nuestra presidenta? Y lo más llamativo de todo es que, por más que fue la primera presidenta mujer de la Argentina, es un personaje totalmente olvidado. Es la presidenta que sufrió el golpe de Estado en 1976, sigue viva en España, y fueron pasando los años y pareciera que nadie tenía mucho para decir sobre ella y ella no tenía nada para decir sobre la historia. Entonces ese borramiento hace unos años que me venía llamando la atención, y bueno, y eso me llevó a concretar y hacer el documental. ¿Cuánto tiempo de investigación te llevó esto? Porque son muchísimas entrevistas a gente de distinto colorido, digamos, político, que eso te hago una mención también muy curiosa que te puede interesar. Cuando yo mencioné que iba a trabajar sobre este material, me dijeron, pero seguramente está hecha por un peronista, entonces tiene una visión muy sesgada. Sí, claro, o sea, el imaginario del interlocutor, digamos, ¿no? Y no es así, o sea, yo percibí tu función como documentalista realmente, cosa que valoro muchísimo, pero ¿cuánto tiempo te llevó armar todas estas entrevistas? Y fue un proceso, yo resumo en 5 años, pero quizás fue más porque en realidad, bueno, desde que uno tiene la idea y empieza a investigar y empieza a pensar cómo contarlo, una vez que eso se cristalizó, digamos, eso que es imposible de cuantificar, fue un proceso desde que empezamos oficialmente de 5 años, más o menos, porque, digamos, por un lado estaba la cosa de que no todos los entrevistados querían enseguida aceptar. Mi idea original era que iba a ser una película muy coral y que tenía que tener muchos entrevistados y de diferente índole, digamos, y no fue tan sencillo. Al principio me chocaba con muchas negativas de gente que no quería, y no solo peronistas, porque de hecho en la película no hay ningún dirigente radical, en parte porque a los que contacté no quisieron, diciendo que no conocían a Isabel o que no tenían nada que ver con Isabel, por más que para mí, siendo personajes que habían estado en la historia política argentina, hubieran tenido cosas interesantes para aportar. Pero bueno, fue un proceso largo. Algunos entrevistados los tuve que, no quiero decir perseguir, pero sí como tratar de estar sobre ellos durante bastante tiempo, un par de años inclusive, en los que quizá me tomaba un café, me aceptaban conocerme y que yo les cuente el proyecto, y después para concretar la fecha de grabación me llevaba también bastante tiempo, así que fue largo. Sí, y acceder a la casa de ella también fue todo un tema, ¿no? Total, claro, sí. No, todo llevó tiempo, porque además parte de la idea, además de, bueno, entrevistar a gente que tuviera memoria sobre ella, era ir haciendo entrevistas como en círculos, diría, cada vez más cercanos, tratando de acercarme a la figura de Isabel, con la idea obviamente de llegar a tener contacto con ella, que es lo que se ve un poco en la película. Y otra cosa que vos decías sobre el peronismo, la verdad que es una película, no sé si peronista o no peronista, pero está hecho con cariño el peronismo, en el sentido que también está hecho con respeto a la figura de Isabel. Digo, yo tengo una opinión de Isabel bastante negativa sobre su presidencia, pero también lo que me encontré cuando empecé con el proyecto es que, en cierto modo, Isabel se menosprecia desde ciertos clichés o lugares comunes, como, bueno, era cabaretera o no estaba capacitado, que yo, y ya eso sepulta cualquier posibilidad de pensar sobre ella, ¿no? Como está totalmente congelado en esa imagen. Digo, casi que era fácil enfrentarme y como reírnos de ese personaje medio bizarro que fue Isabel. Y mi idea fue, con todos los riesgos que en ese momento me parecía, porque discutía con mucha gente al respecto, era hacer lo contrario, tomárnosla en serio. Bueno, fue la primera presidenta mujer, ¿no? Y fue presidenta durante un momento clave de la historia argentina. Entonces, digamos, no es una película solemne, pero es seria. Y eso mismo con todos los entrevistados, ¿no? Como que en ningún momento la idea era burlarnos ni reírnos de ellos.
De hecho, hay muchos entrevistados que manifiestan que no estaban de acuerdo con ella, pero lo que queda por elucidar ahí o dilucidar es realmente tu ambición política, porque era muy opaca, o sea, que se quedaba siempre en segundo plano, pero a veces saltaba una cosa que creo que queda muy claro cómo la choqueó el tema de verse de pronto asumiendo esa presidencia, ¿no? Porque por algo después se retira el ostracismo, hay tantas cosas, quedan muchas dudas todavía, ¿no? Y me parece que es un personaje que también eso era algo interesante, ¿no? A diferencia de un personaje que es más transparente, lo que tiene, vos usaste la palabra opaca, y tiene esa cosa de que es difícil de iluminar, ¿no? Porque, digo, por un lado porque la sociedad argentina la ha olvidado, y también eso es increíble, pero por otro lado porque también ella se retiró, y yo cuando pensaba el relato y cuando empezamos el proyecto, o sea, Isabel tiene como yo lo pensaba en 3 etapas su vida, ¿no? Tiene una etapa oscura, en el sentido oscura de que es desconocida, que es sus comienzos como bailarina, la elección de su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Es Isabel o es María Estela? ¿Dónde conoció a Perón? ¿En Centroamérica? ¿En qué lugar? ¿Qué hacía ella? Bueno, todo eso, que ella nunca se encargó por dar una versión muy oficial al respecto, por eso se han mantenido tanto los mitos y las ideas. Después quedó en la luz pública cuando en los 70 termina siendo presidenta, y después vuelve a esa oscuridad donde no sabemos bien qué hace en España, qué hizo todos estos años, ¿no? Como que se retiró. Así que sí, efectivamente parte de esa cosa opaca que tenía me parecía atractiva del personaje. Totalmente. Y decime, ¿este ostracismo también era en España? O sea, ¿en España se la veía poco? En España tenía una vida más social, creo que por eso ella se ha quedado en España, porque ser Isabel Perón en Argentina no es lo mismo que ser Isabel Perón en España, donde ella podía ir a comprar zapatos a la calle de Serrano, una calle muy elegante de Madrid, y no necesariamente era perseguida o acosada o por los periodistas o por peronistas o por contrarios, etcétera. Entonces ha tenido una vida, no sé si pública en el sentido de una dirigente política, pero tampoco en unos años ella tenía una vida social. Pero ya hace unos años, en parte por la edad, pero en parte también me pregunto si por algo de la historia, que ella se mudó a las afueras de Madrid, se alejó de la ciudad, se fue a vivir a un barrio cerrado, está ahí en una vida medio monacal, ¿no? Y para cerrar... Y bueno, es lo que se ve en la película eso. Estuvo en el Bafisi, estamos en pandemia, distribución, saltaste a Flow. ¿Cómo fue esa elección de la plataforma o quién eligió a quién para que ahora tenga una difusión y un éxito que lo esperabas? Bueno, obviamente no, o sea, porque era un personaje que durante estos años nadie parecía muy interesado. Entonces, cuando nosotros la estrenamos en el Bafisi, que por la situación sanitaria fue un Bafisi extraño en el sentido que fue híbrido, hubo algunas pocas proyecciones en persona, unas al aire libre y otras en sala, fue como al final de que la curva de contagios estaba mesetada, entonces bueno, se pudo abrir los cines, pero a la vez el Bafisi ofrecía la versión online, cosa que tengo que decir que fue muy atractiva porque hizo que las películas estuvieran disponibles de manera gratuita para todo el país, cosa que está buenísima, y creo que eso generó también que mucha gente que quizás no hubiera ido al cine tuvo la oportunidad de ver la película. Resultamos ser la película, para mi sorpresa, más vista del festival, según lo que me contaba el director del festival, Javier Portafus. Y después recibimos un premio, que fue el premio Flow, justamente, y ese premio, parte del premio era que pudiéramos estrenar en la pantalla de Flow. Así que te diría que ellos nos eligieron a nosotros. Flow eligió la película, un jurado, bueno, entre gente de Flow y algunos directores y actores, eligieron nuestra película y por eso hoy en día está en Flow. Y con la situación también, nuestra película está hecha para ir al cine, y yo soy un cinéfilo y me encanta ir al cine, y estaba esperando con mucha ansiedad la posibilidad de que estrenarla en cine, pero bueno, en este momento que no se sabe qué va a pasar por varios meses, la oportunidad de que esté en Flow me alegra muchísimo porque la película está ahí disponible para que el público la pueda ver. Gracias, Julián Troxberg, por haberla hecho, gracias por haber accedido a esta entrevista, y todos les sugerimos que en Flow busquen Una casa sin cortinas. Será hasta la próxima. Muy amable por el llamado, muchas gracias y muy generosa de tu parte. No, por favor, hasta pronto.